flotando en el espacio porque tenemos precisamente esta fuerza de atracción de la gravedad, ¿no? Luego, ustedes van a ver esto en Física 2, van a ver la atracción que hay entre cargas eléctricas o la atracción electromagnética que hay también cuando se trabaja con imanes, ¿no? En este caso, fíjense que aunque al final los imanes atraen y quedan en contacto, digamos así, estos clips de acá, ¿no? Pero pueden estar lejos del clip y moverse, ¿no? O sea que esa fuerza de atracción magnética la que los está moviendo. Entre las fuerzas de contacto tenemos nosotros la fuerza normal, que es ejercida sobre un objeto por cualquier superficie con la que éste esté en contacto. El adjetivo normal significa que la fuerza siempre actúa perpendicular a la superficie de contacto, sin importar el ángulo de esta superficie. ¿Qué significa eso? De que si uno aplica una fuerza, siempre hay una reacción a esa fuerza. Entonces, fíjense de que aquí, en este caso, yo si tengo ese bloque y está sentado ya sea en el suelo o en una mesa, entonces este bloque necesariamente tiene un peso acá, ¿no? El peso. Que siempre el peso está dirigido hacia el centro de la Tierra, digamos, ¿no? Y la normal siempre es perpendicular a este plano de apoyo. Si ustedes se fijan aquí, hace un ángulo de 90 grados, la normal con el apoyo. En este caso tenemos nosotros el peso de este bloque, fíjense, está dirigido al centro. Sin embargo, la fuerza normal, fíjense, es perpendicular al plano de apoyo. Por lo tanto, aquí me tiene que hacer un ángulo de 90 grados. Aquí. Eso significa que es normal. Aquí tenemos nosotros una fuerza de rozamiento, pero también aquí tenemos que este bloque tiene un peso, ¿no? Y para que haya fuerza de rozamiento, ¿no? Aquí fíjense, se necesita, esta es la fuerza normal que es perpendicular también, y aquí hay una fuerza de rozamiento, una fuerza, mejor dicho, que está en este sentido. No indica que es de rozamiento, ¿no? Ahora, aquí también tenemos, fíjense, está tironeando este bloque, igual vamos a tener aquí el peso dirigido al centro de la Tierra, ¿no? Y la normal es perpendicular aquí, entonces vamos a tener la normal también que es perpendicular al plano de apoyo. Ya vamos a ver cómo se determinan esas fuerzas aplicando vectores generalmente en los ejercicios que tengamos más adelante. Luego de la fuerza normal también tenemos la fuerza de fricción, fíjense, que es ejercida sobre un objeto por una superficie que actúa paralela a la superficie en la dirección opuesta al desplazamiento. Entonces fíjense que si aquí este bloque con la fuerza normal que tiene y el peso se compensan, ¿no? No se mueve el bloque. Sin embargo, aquí si vemos nosotros, ¿no? Este bloque por este plano inclinado se va a tender a deslizar hacia acá, ¿no? Porque si vemos nosotros la sumatoria de esta fuerza, va a haber una fuerza que compensa la normal porque el objeto no se va a mover en sentido vertical, pero sí se va a mover en sentido del plano inclinado. Y vamos a ver ahí, en los ejercicios que hay, que pueden haber fuerzas de rozamiento ahí, tanto como acá también y como en este otro bloque de acá. Y la fuerza de tensión es la que le decía yo cuando se tiene una cuerda que jala de algún lado, es la ejercida por la cuerda que estira un objeto, ¿no? Las fuerzas de largo alcance actúan aunque los cuerpos estén separados. Hemos visto como la fuerza de gravedad, ¿no? La atracción de la Tierra ejerce sobre un cuerpo, se llama el peso del cuerpo, ¿no? En el sistema internacional hemos visto que la fuerza, ¿no?
En la unidad de masa es el kilogramo, sin embargo en la fuerza es el newton, porque la fuerza está definida, como la masa por la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, si la masa es en kilogramos y la gravedad está dada en metros por segundo cuadrado, la gravedad, al ser aceleración, es metros por segundo cuadrado. Entonces, fíjense que si la masa es kilogramo y la aceleración de la gravedad metro segundo cuadrado, nos conforma esta unidad que se denomina kilogramo metro segundo cuadrado, que viene a ser el newton, ¿no? Y cuando nosotros tenemos también la masa en gramos, vamos a ver que hay una unidad de fuerza denominada DINA, que viene a ser gramos centímetros segundos cuadrados. Y si estamos en el sistema técnico inglés, se denomina SLU a la masa y viene a ser la fuerza, la libra fuerza, y las unidades vienen a ser SLU, pie segundo cuadrado. Masa y peso. Ya hemos hablado antes de esto, pero es bueno siempre hacer una puntualización. La masa caracteriza las propiedades inerciales de un cuerpo. Sin embargo, el peso es una fuerza ejercida sobre un cuerpo por la atracción de la Tierra. La masa y el peso están relacionados. Los cuerpos con masa grande tienen un peso grande, generalmente, ¿no? A no ser que tengan la densidad muy pequeña, como hemos visto en la anterior clase que hablamos de densidad. Aquí vamos a ver la importancia de lo que nos dice la ley de Newton, la primera ley de Newton, ¿no? Ya sabemos que tenemos nosotros 3 leyes de Newton, ¿no? Que son las leyes clásicas que dominan lo que es la física clásica. Las 3 leyes de Newton ya saben ustedes cuáles son, ¿no? La primera, la segunda, tercera, ¿no? Entonces, una vez que sabemos las 3 leyes de Newton, ya tenemos el panorama más claro. Entonces, la primera ley de Newton dice lo siguiente, conocida también como la ley de inercia. Nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante, incluido el estado de reposo que equivale a velocidad cero, ¿no? Entonces, en la primera ley de Newton nos habla de la ley de la inercia. Un momento. Ya, entonces, esta es una de las leyes más importantes que nosotros podemos ver en estática, ¿ya? Aquí nos dice de que la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0 para que el cuerpo esté en equilibrio, ¿no? Y de acuerdo a los sistemas con los que hemos trabajado, nosotros vemos de que cuando tenemos un sistema de ejes coordenados, entonces tenemos que ver de que la sumatoria de las fuerzas que hay en el sentido del eje de las X nos dé igual a 0, y la sumatoria de las fuerzas en el sentido de las Y también nos dé igual a 0. Esto no necesariamente garantiza de que el cuerpo esté en equilibrio. Lo que sí garantiza es de que el cuerpo no está desplazándose de un lado para el otro, ¿ya? Garantiza que no hay desplazamiento.
La tercera ley de Newton nos dice de que para todo principio de acción hay una reacción, ¿ya? O sea, viene a ser la ley de acción y de reacción. ¿Qué significa eso? Que dos objetos que están en contacto, siempre el que está ejerciendo una fuerza también tiene una fuerza contraria de la misma magnitud, pero en sentido contrario de la que se está aplicando, ¿ya? Eso significa la fuerza de acción y reacción. ¿Cómo se nota eso? Generalmente, por ejemplo, si yo me apoyo en una pared y empujo un muro, ¿no? Se nota de que ahí no hay fuerza de reacción, ¿no? Porque si hubiera fuerza de reacción a la fuerza que yo estoy empujando el muro, entonces tendería a tirarme para atrás, ¿no? Sin embargo, la fuerza esa que yo estoy asimilando de reacción, en realidad viene a ubicarse en el piso y en el rozamiento que hay entre el calzado que yo tengo con el piso. Por eso es que no me voy para atrás. Porque si yo estuviera en una superficie bien suave, en donde no hay rozamiento con mi pie o con el piso, entonces, si ustedes empujan a un lado, van a ver que van a tender a irse por atrás. O si están con unos patines, por ejemplo, ¿no? Si están empujando la pared con unos patines, van a ver que como hay muy poco rozamiento entre los patines y el suelo, entonces se van a caer, ¿no? Se van a ir de bruces. Otra cosa que notan también con esta ley es, por ejemplo, si ustedes suben a una canoa, ¿no? La canoa está ahí parqueada, digamos así, y para que se pueda mover la canoa, ustedes empujan el muelle con el remo, y fíjense de que en el sentido que están empujando el remo, la canoa se va a desplazar para atrás, ¿no? Entonces, esa es la importancia de esta ley también. La segunda ley de Newton, que es la que nos indica de que la fuerza que se ejerce en una masa, ¿no?, adquiere una determinada aceleración proporcional al aumento de la masa. Esa ley todavía no la vamos a ver. La vamos a ver en más detalle en la parte de dinámica, ¿ya? Cuando nos toque dinámica. Aquí este cuadro es para mostrar cómo se puede representar la fuerza también. Fíjense, aquí tenemos la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes. ¿A qué se denomina fuerzas concurrentes? Se denomina fuerzas concurrentes a aquellas que en su dirección que tienen concurren todas a un determinado punto. Por eso se denominan concurrentes. Y las fuerzas son coplanares cuando están en un solo plano. Fíjense, estamos en el plano X, Y aquí. Entonces todas las fuerzas están en ese plano. Por eso son coplanares. Si tuviéramos en el plano X, Y, Z, por ejemplo, entonces, y tuviéramos alguna fuerza que está en el sentido del eje de la Z, entonces esas no estarían en el sistema coplanar, ¿no? Pueden estar en el sistema, en el plano XZ o en el YZ, ¿no? Pero generalmente nosotros vamos a trabajar en un sistema coplanar. El diagrama del cuerpo libre es una ayuda en realidad que se tiene para descomplicar, si ustedes quieren, para no estar complicándose mucho con los dibujos. Haciendo un esquema del cuerpo libre no se toma en consideración el peso, o sea, no se toma en consideración el objeto, sino que se toma como si fuera un punto en donde están ejercidas todas las fuerzas en ese punto. Como en este caso, fíjense aquí, tenemos este bloque que tiene como fuerza su peso, tiene la fuerza normal y está siendo jalado por esta fuerza de acá, ¿no? Entonces, aquí en este punto de aquí, fíjense que es el diagrama de cuerpo libre, viene a ser este de acá. Entonces aquí están representadas tanto el peso, la fuerza normal y la fuerza F que está
que está jalando. En este caso de aquí, en donde tengo este bloque que está colgando de estas cuerdas que están sostenidas acá por esta viga de aquí, fíjense de que aquí hemos representado la fuerza del peso, porque este peso tiene aquí, entonces se traslada acá y se puede representar ahí. Y luego las tensiones que ocurren, ¿no?, para sostener ese peso son las que están representadas acá en este punto de aquí. ¿Ya? Esa es la importancia del diagrama de cuerpo libre, que cuando nosotros estemos resolviendo los ejercicios lo vamos a ver. Equilibrio de un cuerpo rígido, el cálculo de la resultante. Fíjense que si nosotros tenemos este cuerpo que está siendo afectado por estas fuerzas que tenemos aquí, ¿no?, la llevamos a un diagrama de cuerpo libre, a un sistema de cuerpo libre, y la representamos todas las fuerzas acá, ¿no? Entonces, para que este cuerpo esté en equilibrio, en realidad vamos a ver que la suma de todas estas fuerzas nos tiene que dar igual a 0. Como en este caso de acá, fíjense, equilibrio en cuerpo rígido, cálculo de las resultantes. Si sumamos todas las fuerzas nosotros, es lo que hemos hecho nosotros en vectores. Fíjense, como la fuerza es un vector, entonces lo que hemos hecho en vectores es que si sumamos todas las fuerzas, nosotros obtenemos la resultante de la suma de esas fuerzas, ¿no? Y como es una suma vectorial, es como la que se representa acá. Donde R dice la resultante es una fuerza que reemplaza o hace el mismo papel a los efectos de producir movimiento de las fuerzas dadas. O sea que si yo quiero utilizar una sola fuerza en lugar de usar estas 5 fuerzas de acá, reemplazándola por esta fuerza resultante, con esa dirección, ese sentido y esa magnitud, me reemplaza a toditas las otras fuerzas de acá. Eso en vectores lo hemos visto. Y luego, para equilibrar un sistema de fuerza, fíjense que tengo mi resultante acá. Entonces, para que el objeto no se mueva y quede en equilibrio, lo que hago yo es aplicarle una fuerza que tenga la misma dirección, la misma magnitud, pero que sea de sentido contrario. Por eso es cuando sumamos nosotros una fuerza resultante con una fuerza equilibrante, nos tiene que dar la suma, nos tiene que dar 0. Entonces el cuerpo va a estar en equilibrio. La primera condición de equilibrio ya es la que vimos en la primera ley de Newton, pero es bueno repasarla acá. Nos dice, si sobre un cuerpo no actúan fuerzas o actúan varias fuerzas cuya resultante es 0, decimos que el cuerpo está en equilibrio. En forma general podemos expresarlo como si la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo nos da igual a 0. Y para que esto se cumpla, cada componente de la fuerza neta debe ser 0 también. Como vimos en un sistema de eje coordenado, también tienen que dar 0. Veamos este ejercicio de aplicación de acá. Aquí me dice un cartel que pesa 35 kilogramos. Este es el cartel que pesa 35 kilogramos. Está sostenido por un alambre fijo al extremo de una barra de madera. A ver, lo voy a copiar esto y lo voy a llevar al Word para que podamos trabajarlo ahí.
Ya, entonces voy a dejar de compartir esto y vamos a compartir el ejercicio en el Google. ¿Se ve ahí? ¿O lo voy a hacer ¿Lo puede un poco más agrandar un grande? poquito más? Por favor. Gracias. Ahí está bien, ¿no? Bien, entonces en este ejemplo de aplicación, fíjense de que nos dice lo siguiente. Un cartel que pesa 35 kilogramos está sostenido por un alambre fijo al extremo de una barra de madera de peso despreciable, según se observa en la figura. Determinar, dice, la tensión en el alambre y la fuerza C ejercida por la barra. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es ver qué datos nos dan. Y aquí como datos vemos que tenemos el cartel que pesa 35 kilogramos. O sea, esto que me está dando es la masa del cartel, que es igual a 35 kilogramos, ¿no? Está sostenido por un alambre fijo, dice, por este alambre de una barra de madera de precio despreciable. Esta barra de madera de acá no se toma en consideración su peso, eso quiere decir que es despreciable el precio de esta masa, de esta madera. Tenemos que determinar esta tensión de aquí, ¿no? Y la fuerza esta de acá. Entonces, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, fíjense, lo tomamos en este punto, vamos a ver que la fuerza que tenemos aquí, las fuerzas que están incidiendo ahí son el peso del cartel, es la tensión que se ejerce en esa cuerda y es la fuerza esta C, ¿no? Porque fíjense, si yo tengo esta situación, esta madera va a tender a empujar a este muro para ese lado, ¿no? Entonces aquí va a tender a empujarlo para ese lado y eso va a ocasionar que haya una fuerza de reacción en este sentido, que es la que empuja la madera para allá y esa es la fuerza C. Por lo tanto, tenemos esa fuerza. Aquí nosotros vamos a ver de que se puede resolver esto mediante la descomposición de fuerzas que pueden haber en sistemas, ¿no? En los sistemas. Y también se puede hacer mediante la ley de los senos, que aplicada a la estática generalmente se denomina la ley de Lamy, pero es la misma ley de los senos, ¿ya? Entonces lo vamos a resolver de las dos formas esto para que vean ustedes cuál es lo más adecuado o más sencillo para ustedes. Entonces lo primero que tenemos que hacer es en primer lugar determinar cuánto es el peso del cartel, ¿no? Y para eso sabemos que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Y en este caso vamos a utilizar por comodidad que la gravedad para nosotros es igual a 10 metros por segundo cuadrado, ¿ya? No 981, estamos asumiendo que es 10. Entonces aquí el peso para nosotros va a ser igual a 35 kilogramos por 10 metros por segundo cuadrado. Entonces kilogramo metro segundo cuadrado me da en newton, ¿no? Por lo tanto, este peso me va a dar que es igual a 350 newton, ¿no? Sale de multiplicar 35 por 10, me da 350 newton, ¿ya?
Entonces yo lo que puedo hacer aquí es hacerme un sistema de ejes coordenados acá. Voy a tener esa dirección de ahí. Entonces tengo mi eje Y y tengo mi eje X. Y fíjense de que aquí me dice que hay un ángulo de 55 grados. Ese ángulo es de 55 grados. Entonces, para que el sistema esté en equilibrio, ¿no? Para que el sistema esté en equilibrio, fíjense, ¿no? Como esto está en equilibrio, porque ahí ha quedado, no se mueve, ¿no? No se está moviendo. Entonces yo asumo que el sistema está en equilibrio y por lo tanto mi sumatoria de fuerza tiene que dar igual a 0. Y por lo tanto yo puedo hacer que mi sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0 y que mi sumatoria de fuerzas en Y también sea igual a 0. Y trabajo con estos tres vectores fuerza que tengo acá, fíjense, ¿no? Entonces este vector está sobre el eje X, ¿no? No hay ningún problema. Este vector está sobre el eje Y, tampoco tengo problema. Sin embargo, este está en el plano X y Y, o sea que ese vector lo puedo descomponer y por lo tanto aquí voy a tener que este de aquí lo puedo descomponer en este vector de acá, que va a ser la tensión en el eje Y, y lo puedo descomponer también en este otro vector, ¿no? Que va a ser mi tensión en el eje X. O sea que ya no utilizo esta T, sino que utilizo esta y esta para hacer mi suma de vectores. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces fíjense de que mi sumatoria de fuerzas en X, va a ser igual a ¿qué fuerza? Tengo el vector C, este tiene otro sentido, menos Tx, y para que esté en equilibrio me tiene que dar igual a 0. ¿Sí? Luego en el eje Y tengo el vector Ti, entonces voy a tener mi sumatoria de fuerzas en Y, me da que tengo el vector Ti, menos el peso, y eso me da igual a 0. Pero ¿qué pasa? Fíjense, ¿no? De que aquí yo tengo conocido el peso, entonces puedo conocer Ti. Ti va a ser igual al peso. Por lo tanto, Ti va a ser igual a P. Y esto, como ya tengo conocido el peso, entonces esta componente en Y me va a dar que es igual a 350 newton. Pero a mí no me pide que determine Ti, me pide que determine el valor de T, ¿no? Entonces, aquí no se acaba. Para eso yo me tengo que apoyar en las funciones trigonométricas, ¿no? En este caso tengo, si hago este triángulo, fíjense aquí, esto me da 55 grados. Este vector de acá sería Tx, este resultante, la resultante aquí sería T, y el vector este Ti, que por la equivalencia de los vectores yo lo puedo desplazar acá, y me queda que este es el vector Ti. Entonces, aplicando yo el seno de esta función, entonces voy a tener de que el seno de 55 grados es igual para mí a Ti, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa que es T, ¿no? Entonces Ti en función de T, que es lo que quiero encontrar, me quedaría que Ti es igual a T por el seno de 55 grados. Y como ya tengo que Ti es igual a 350, fíjense, entonces aquí puedo yo
despejar que T es igual a seno de 50, perdón. Este T lo mantengo aquí y paso el seno de 55 grados a dividir a TI, ¿no? Entonces aquí hago el despeje de T y esto me va a dar que es igual a TI sobre el seno de 55 grados. Y T me da que es igual a 350 dividido el seno de 55 grados. ¿Cuánto me da T? $427.27, ingeniero. $427.27, ¿no? 427.27 newton, ¿no? De esa forma, fíjense que ya he encontrado yo cuánto es el valor de esta tensión de aquí. Ya tengo un problema resuelto. Ahora me falta encontrar el C. Pero si ustedes se fijan, el C está en función del TX. Entonces yo puedo despejar acá de que C va a ser igual a TX. ¿Y de dónde obtengo TX? En realidad lo obtengo de acá, fíjense, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí puedo ver de este triángulo yo de acá, de que si saco el coseno de 55 grados, esto va a ser para mí igual al cateto adyacente, que es TX, sobre la hipotenusa, que es T. Pero ya yo sé cuánto es T. Por lo tanto, TX va a ser igual a T por el coseno de 55 grados. Por lo tanto, TX me va a dar que es igual a 427.27 por el coseno de 55 grados. Y aquí TX me da un valor. $245.07. 245.07 newton. Entonces, fíjense de que acá nomás ya el valor de C me da que es igual a 245.07 newton. Y esos son los resultados que me da el problema, ¿no? Esos dos resultados. Ahora, ¿cómo podemos resolver también esto? Mediante el teorema de Lamy. ¿Qué nos dice el teorema de Lamy? Fíjense que cuando tenemos nosotros tres fuerzas, voy a hacer un poco más acá. Si tenemos nosotros tres fuerzas que están ejercidas en un vector, como en este caso aquí, tengo esta fuerza y tengo esta fuerza. Pónganle que este sea mi vector A, este es mi vector B y este es mi vector C. Aquí voy a tener el ángulo beta, aquí el ángulo alfa y acá el ángulo teta. ¿Qué me dice la ley de Lamy? Me dice de que el seno de teta es AC, como el seno de beta es AB, como el seno de alfa es A, ¿no?
Fíjense que es la misma ley de seno. ¿Sí? Pero a este se le denomina el teorema de Lamy. Entonces nosotros, de acuerdo a los datos que tenemos, fíjense, de que aquí tenemos un ángulo de 55 grados. Entonces, para el ejercicio que tenemos nosotros, fíjense que tenemos nosotros como dato, aquí tenemos como dato, este para nosotros es el peso, ¿no? Lo voy a borrar estos datos. Aquí tenemos nosotros que esto para nosotros es el peso que conocemos, porque ya sacamos que nos daba 350, ¿no? 350 newton. Aquí tenemos que este ángulo es 25 grados. ¿Cómo es? 55, ¿no? 55 grados, y fíjense que esta línea verde con esta de acá que baja del peso me hace un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este ángulo de aquí a acá, lo voy a poner con azul. Este ángulo, ¿cuánto sería? El ángulo beta. Ajá. Si esto es 55 más 90, entonces tendría yo de que el ángulo beta es igual a 145. 50 más 90, me da que el ángulo beta es igual a 145 grados, ¿no? ¿Cuánto es el ángulo alfa? Fíjense, este está en un eje y este en el otro eje. Por lo tanto, este ángulo alfa me va a dar que es igual a 90 grados, ¿no? Y este otro ángulo teta, fíjense que si esta línea con esta línea verde de acá me hace un ángulo de 180 grados, ¿no? Pero como tenemos menos este 55 de acá, entonces este teta sería para mí igual a 180 grados menos 55, ¿no? Por lo tanto, el ángulo teta sería igual a ¿cuánto? 125. 145. 145. 135. ¿Cómo es? 125, ¿no? 125 es. Correcto, 125. $125 grados. ¿Sí? Entonces podemos aplicar esta relación que tenemos acá. Fíjense de que el opuesto al lado P es el teta. Este es nuestro C, para nosotros es nuestro vector C, y esta es nuestra tensión, ¿no? Entonces, si queremos encontrar la tensión, ya hemos visto que también esto se puede escribir como C sobre el seno de teta igual a B sobre el seno de beta, ¿no? Igual a A sobre el seno de alfa, ¿no? En ese sentido sería conveniente porque aquí tenemos todos los ángulos, pero tenemos que encontrar nosotros la fuerza. Por lo tanto, si quiero encontrar T, entonces T es al seno de ¿cuánto? Al seno de 90 grados, ¿no? El seno de 90 grados, como tengo que tener ya los otros resultados, los otros datos, como P, en este caso que es 350 newton, es al seno de teta, ¿no? Que vendría a ser al seno de 125 grados, ¿no? Al seno de 125 grados. Y de aquí despejo T y me da que es igual a 350 por el seno de 90 grados, que eso es 1, dividido entre el seno de 125 grados. Por lo tanto, T me da igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sacan, joven?
Sale 427.27, ingeniero. 427.27 ¿no? Que esto es el mismo valor que sacamos acá, ¿no? Y ahora si queremos encontrar el valor de C, también podemos hacerlo. Entonces vamos a ver de que C es al ángulo, ¿cuánto? 145. Entonces al seno de 145, que es igual a P, que es 350, es al seno de teta, ¿no? Que es al seno de 125, ¿verdad? Entonces tengo que C va a ser igual a 350 por el seno de 145 grados sobre el seno de 125 grados. Entonces obtengo el valor de C. $245,07. Que me da 245.07 newton, ¿no? Entonces este es el resultado y este también es el otro resultado. Y fíjense de que este resultado de aquí está igual que el otro que hemos encontrado, ¿no? Entonces ustedes verán de qué forma es más, le entienden más para resolver este tipo de ejercicios así. ¿Cuál es lo básico? El concepto básico es de que cuando un cuerpo está en equilibrio, la suma de sus fuerzas tiene que dar cero. Entonces aquí vemos de que este cuerpo está en equilibrio, ¿no? Por lo tanto, todas las fuerzas que están involucradas en él nos tiene que dar igual a cero. ¿Alguna pregunta? Este ejercicio lo voy a grabar y se lo voy a pasar por WhatsApp ahora nomás. Así que no se preocupen por copiarlo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Bien, para que quede más claro, vamos a hacer otro ejercicio, el siguiente, y ahí vamos a quedar por hoy, ¿ya? A ver, el otro ejercicio que tengo acá me dice este de acá que tiene un plano inclinado. Bien, entonces lo voy a copiar. Voy a ir a un nuevo documento. Lo voy a pegar. Bien, entonces les voy a compartir este otro ejercicio. Ahí lo están viendo, ¿no? Acá me dice, un objeto de 900 kilogramos de peso comienza a bajar, dice, por una pendiente uniforme que tiene 8 metros de alto y 110 metros de largo. Determinar qué fuerza F paralela al plano inclinado se requiere para evitar que el objeto comience a bajar. Y el inciso B me dice cuánto vale la fuerza normal. Es importante que uno entienda bien qué es lo que está pidiendo, cuáles son los datos que tiene, para que pueda resolver el ejercicio. Aquí ya está, fíjense, el diagrama de cuerpo libre, pero se las voy a pintar las fuerzas para que quede más claro acá. En primer lugar, aquí tenemos, ¿no?, el peso de este cuerpo, que siempre está dirigido hacia el centro de la Tierra, ¿no? Aquí está con la letra P. Ese es el peso. Luego, el hecho de que esté apoyado este objeto en este plano inclinado me provoca que haya una fuerza normal que está perpendicular al plano de apoyo. Esta es mi fuerza normal. ¿Sí? Esas son las dos fuerzas que inicialmente, ¿no?, están
están siendo ejercidas en este objeto de acá. No hay más fuerza. Pero resulta de que como este objeto está inclinado, entonces va a tender a bajarse. Pero ¿por qué va a tender a bajarse? Por la componente de esta fuerza de aquí, de este peso, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí mi sistema de ejes coordenados, cuando tengan ustedes un plano inclinado, es siempre bueno que lo hagan el sistema en sentido, ¿no? El eje de las X en forma paralela al plano inclinado, ¿ya? Entonces aquí van a tener su eje Y y aquí su eje X, ¿sí? Ahora, entonces, esta fuerza, este peso de acá, fíjense de que si yo lo descompongo en este sistema de ejes coordenados, voy a tener acá una fuerza en X y aquí voy a tener una fuerza en Y, ¿no? Esta fuerza en X, fíjense, como el objeto no se está moviendo en este sentido, solamente en este sentido, entonces aquí en el sentido vertical está en equilibrio el objeto. Sin embargo, en el sentido horizontal, esta fuerza de acá hace que el objeto se desplace. Como no hay rozamiento entre el objeto y el plano inclinado, entonces cualquier fuerza que tenga esta magnitud, que tenga esta fuerza de acá, el objeto va a empezar a desplazarse. Por esta fuerza de aquí, entonces el objeto va a empezar a desplazarse. Pero como no quiero que el objeto se desplace, porque acá me dice qué fuerza F paralela al plano inclinado se requiere para evitar que el objeto comience a bajar, como es esta la fuerza que me hace que baje, entonces yo voy a tener su equilibrante aquí, en el otro sentido. Esa fuerza F, que va a ser de la misma magnitud que PX, pero de sentido contrario, me va a mantener el objeto estático, ahí en equilibrio sin que se mueva. ¿Sí? Ahora, ¿qué otros datos me da el ejercicio? El peso me lo da, lo voy a ya pintar acá en el diagrama de cuerpo libre, fíjense que tengo, ¿no? Aquí tengo el peso, tengo la fuerza P en Y, tengo la fuerza P en X y tengo la fuerza normal. Y además tengo este ángulo alfa de acá, ¿no? Si ustedes ven, este ángulo alfa se repite, ¿no? A ver, esta fuerza es paralela a esta y es perpendicular, mejor dicho, ¿no? A este lado de acá. Y esta fuerza es perpendicular a este lado de acá. Por lo tanto, este ángulo alfa se va a repetir acá. Ahí. ¿Ya? Que es lo mismo como que esté acá, fíjense, ¿no? Porque con esta fuerza y paralelas acá, este ángulo va a ser igual a este otro de acá. Pero además, ¿qué me dice como dato? Como no tengo yo el ángulo alfa determinado, sin embargo, me dice que tiene 8 metros de alto. Entonces aquí tengo de que esta altura es h igual a 8 metros y 110 metros de largo. Y por lo tanto, esto de acá va a ser L igual a 110 metros, ¿no? Fíjense de que de esa forma yo conformo este triángulo de aquí. Entonces, como tengo los dos catetos de dato, ¿no? La tangente del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto, que es 8, sobre el cateto adyacente, que es 110. ¿Cuánto da 8 sobre 110? ¿0,07?
0,0727, ¿no? Sí. 0,0727 con 4 decimales. Entonces, el ángulo que quiero yo determinar es igual al arco tangente de 0,0727 y por lo tanto ese ángulo me da ¿cuánto? 4.15. 4,15 grados. Bien. Entonces aquí ya yo tengo, fíjense, que tengo mi suma estas de acá. Como lo que me interesa a mí es conocer solamente esta fuerza, ¿no? Y tengo que encontrar esta primero porque mi sumatoria de fuerzas en X me tiene que dar igual a 0 para que el sistema se equilibre. Entonces yo voy a tener de que Px menos F me tiene que dar igual a 0. Y la fuerza que me pide para que no se baje el plano es este. Por lo tanto, F va a ser igual a Px. ¿Cómo determino Px? Si ya tengo que el peso, dice el objeto de 900 kilogramos de peso. En realidad, si esto es kilogramo, entonces sería masa, ¿no? Está mal planteado acá, ¿no? Entonces aquí tenemos que ponerle en lugar de 900 kilogramos, pongámosle 900 newton, ¿ya? Que sea newton directamente, para no estar haciendo la conversión de 900 por 10 o por 981 me da en newton, ¿no? Entonces pongámosle directamente 900 newton de peso. Entonces aquí tengo este triángulo, fíjense de acá, ¿no? Aquí tengo este triángulo y si yo tengo este triángulo aquí, este es PI, esto es P, que conozco, y tengo este PX, la componente en X y este vector que es alfa. Por lo tanto, aquí como quiero determinar PX, entonces voy a tener de que el seno de alfa para mí es igual a PX sobre P. Como quiero determinar Px, entonces despejo Px me va a dar que es igual a P por el seno de alfa. Por lo tanto, Px va a ser igual. Tengo que P es 900 por el seno de 4,15 grados. Y Px me da igual a ¿cuánto? 65.13. Sí. 65.3 newton. Entonces la fuerza que yo tengo que colocar para que este bloque no se mueva es esta fuerza en el otro sentido, ¿no? Que me da igual a 65.13 newton. ¿Por qué no le pongo negativo? Porque la fuerza que he aplicado, fíjense, el vector lo he dibujado yo en ese sentido, ya directamente en sentido contrario en Px. Y listo. Ahora lo que me pide en el inciso B, ¿cuánto vale la fuerza normal? Esto ya lo encontré. Entonces la fuerza normal, fíjense, de que está relacionada con el PI, ¿no? Y para no bajar más acá, vamos a ver de que mi sumatoria de fuerzas en I es igual a la normal menos el PI. Como no se está moviendo el objeto en este eje, fíjense, se está desplazando acá, entonces aquí nos tiene que esto dar igual a 0. Por lo tanto, la normal va a ser igual a PI. Y de este mismo triángulo podemos ver nosotros de que el coseno
el ángulo alfa es para nosotros la componente en I del peso sobre P, que es el peso. Entonces aquí despejo que PI es igual a P por el coseno de alfa, por lo tanto PI va a ser igual a 900 por el coseno de 4,15 grados y por lo tanto PI me da que es igual a, ¿cuánto da eso? 897,64. 897,64 newton. Y lógicamente que como N es igual a PI, entonces N va a ser igual a 897,64 newton. Y este es el resultado del inciso B. Y este es el resultado del inciso A. ¿Alguna pregunta, jóvenes? En la próxima clase vamos a ver ya de que el movimiento que estamos viendo ahora es solamente de desplazamiento, fíjense, ¿no? Ya sea en un eje o en el otro o en ambos ejes, pero se está desplazando. En la próxima clase vamos a ver que también necesariamente un sistema tiene que estar en equilibrio, o sea, de rotación, o sea, que no tiene que estar rotando porque si no no está en equilibrio. Entonces, para eso es que vamos a ver nosotros la otra condición, que la sumatoria de los momentos también sea igual a 0. Vamos a explicar bien lo que es el momento para que podamos comprender también la rotación de los objetos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, ingeniero, ninguna. Para que vayan repasando, les voy a subir esta presentación porque parece que el Moodle está todavía, están en mantenimiento, dice. Por eso quizás ustedes no han podido ingresar ahí. Ni Y subir, las consultas. ni subir la tarea, ingeniero, todavía. Ni subir la tarea, ¿no? O sea que mientras no solucionen ello, eso, una vez solucionen, yo les amplío el plazo para que suban la tarea y ya la puedan poder subir. ¿Ya? Gracias. Esto sobre el Moodle supuestamente hasta... Hable, Inge, hable. Sí. Hable nomás. Mientras tanto, les voy a subir la presentación al WhatsApp y estos dos ejercicios que hemos resuelto también. ¿Ya? Ya. Muy bien, ingeniero, gracias. Bien, entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Jorge Alex Menduiña tiene que cambiar el formato. Luis Fernando Urzagaste también. ¿Quién más? Eso nomás, ¿ya? A ver si hay más abajo. Acá tengo Yanarico, Vela, Vargas, Terraza, Suárez, Sandoval, Marcos Churqui Fuentes también. Marcos Churqui Fuentes, Luis Fernando y Jorge Alex Menduña. Ellos son los tres que tienen que cambiar apellido paterno, apellido materno. ¿Y de quién me olvidé? De mi amigo que tiene el apellido. Alejandro. ¿Cómo está, Alejandro? ¿Todo bien? ¿Ha asistido o no? Parece que no ha entrado ahora. No parece que no ha entrado, ¿no? Con razón no lo he nombrado, ¿no? Pues. Bien, jóvenes, entonces yo es practicando esto también pero esas son las condiciones de lo que pueden ir viendo en los ejercicios que tienen que resolver
Las condiciones hasta ahora son esas, de que la sumatoria de fuerza para que un sistema esté en equilibrio tiene que ser igual a 0. Y como ustedes han visto, esto es vectores también, ¿no? O sea que tienen que practicar vectores, ¿no? ¿Por qué? Porque las fuerzas son vectores. Entonces, como todo sistema vectorial, se trabaja como vectores. Y van a ver de que les exige a ustedes la práctica de la trigonometría. Porque siempre los vectores, para hacer la suma, para hacer la descomposición, fíjense de que se trata de un sistema triangular generalmente, ¿no? O sea, de trabajar con triángulo. Entonces ustedes tienen que dominar bien ese manejo de las funciones trigonométricas cuando tengamos un ángulo de 90 grados, ¿no? Con el seno, el coseno y la tangente. Y cuando tengamos triángulos que no son, ¿no?, de 90 grados, entonces pueden aplicar ahí la ley de senos y la ley de los cosenos que hemos visto. Pero todo aplicado a si ustedes ven, les voy a compartir la pantalla de este ejercicio de aquí. Este primer ejercicio que hicimos acá, fíjense, ¿no? Ustedes me dirán cómo lo aplican. A ver, ¿qué función le dan a esto de lo que están ustedes trabajando, están estudiando para ser constructores civiles? ¿De qué les sirve esto que hemos encontrado ahora? Démosle una... Esto nos puede servir para calcular una estructura, ya sea una pérgola o que tenga... No, pero aquí planteado como está aquí nomás. Ah. Las grúas que para alzar pesos. Sí. Ocupan mucho en las construcciones. Pero fíjense de que aquí nomás sin ir tan lejos a una grúa, ¿no? Si ustedes tienen un cartel que quieren hacer publicidad, digamos, y han puesto un poste ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces fíjense de que este cable de aquí, que es el que lo va a sostener al poste, al letrero, como ya conocen cuánto es el peso del letrero, entonces tienen que ver el cable que soporte ese peso, ¿no? No me van a poner un alambre de amarre ahí para que soporte eso, digamos. ¿Me entienden? Entonces tienen que buscar el cable que soporte en primer lugar eso. Luego, esta barra de acá, aunque no tiene peso, fíjense, está sometida a compresión porque la están queriendo meter para acá, ¿no? Entonces también, ¿no?, en base a esta fuerza que va a empujar para acá, hay que ver que la madera o la viga esta, ya sea de fierro y demás cosas, ¿no?, también pueda soportar este esfuerzo que le está empujando para acá. Van a ver que esta figura de aquí se le va a aclarar a ustedes cuando pasen las materias de resistencia y materiales. No sé si la están pasando, ¿no? En donde en resistencia y materiales van a ver de que existen fuerzas internas acá, ¿no?, en todos los materiales que, transmitidas por estas fuerzas que se ven exteriormente, las fuerzas internas tienen que soportar esas fuerzas externas para que el cable, por ejemplo, no se suelte o esta madera que tengo acá no se rompa, ¿no? Entonces una aplicación, fíjense, violenta y rápida. Ahora, esta figura que ven ustedes acá, lógicamente que se ve, digamos así, en las grúas que tienen un cable que levanta un peso, ¿no? Y muchas grúas, por no haber calculado bien, digamos así, cuánto es el peso que pueden levantar, generalmente se vuelcan, ¿no? Cuando es un operador que no tiene experiencia, ¿no? No dice esto, le da nomás a la grúa que levanta y cuando acuerda está con su camión de un lado, ¿no? Entonces, eso ustedes como constructores civiles tienen que manejarlos también para que vean y prevengan muchas veces accidentes y en su caso prevean de que los materiales que están utilizando para una determinada estructura va a soportar el esfuerzo
que están considerando ustedes que va a tener esa estructura de manera que no les colapse, ¿no? Bien, jóvenes. Eso es todo por mi parte hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, nos vemos el día de miércoles, el lunes, ¿no? Tenemos 2 clases más todavía con ustedes para determinar esto de estática y después damos el examen. Si es necesario, en la próxima semana pasaríamos clase el viernes también porque no pasamos el lunes, pero si es necesario, si vemos que el avance está como ahora, no va a haber ningún problema. Ya, gracias. Muy bien. Buenas noches. Buenas Bien, noches. jóvenes, ya todos identificaron ya están todos, creo, ¿no? Con el nombre correcto, apellido paterno, apellido materno y nombre. Bien. Bueno, que estén bien. Hasta pronto. Hasta mañana. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Record.